Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a este diálogo regional para motociclistas. Es la cuarta edición de esta serie de eventos que hemos venido desarrollando a través de Facebook Live. Bienvenidos todos. En el día de hoy tenemos varios invitados relacionados con el sector motociclismo en la región Caribe. Inicialmente nos acompaña nuestro director, el ingeniero Luis Lota. También nos acompaña Javier Garzón, jefe de comunicaciones de la Federación Nacional de Motociclismo. Nos acompaña el ingeniero Carlos Alberto Vega, quien es el director del Instituto Departamental del Cesar, y la doctora Angélica Rodríguez Andrade, que es la secretaria de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla. Y también nos acompaña Gustavo Gutiérrez, él es el director del Club Pulsar en Barranquilla. Antes de darle la palabra al director, quien será nuestro moderador, quisiéramos hacer una breve presentación acerca de las cifras de siniestralidad en la región Caribe, en particular de motociclistas. Importante tener en cuenta que en la región Caribe tenemos, en el año 2020 se registraron 501 fallecidos usuarios de motocicleta, que representaron el 58% de las fatalidades viales en la región. También es importante tener en cuenta que dentro de los departamentos se encuentran con una alta participación departamentos como Atlántico, como Cesar. En el caso de Atlántico se presentaron 176 fatalidades, en el caso de Cesar 221. Pero hablando de quiénes fueron esos motociclistas víctimas, vale la pena mostrar que la mayoría fueron hombres que se encontraban dentro del rango de 20 a 30 años de edad, personas en plena edad productiva. También contarles que previo a este taller hemos realizado una serie de grupos focales, una serie de encuestas a los municipios que nos han permitido tener información acerca de cómo están algunas características o indicadores de siniestralidad vial en materia de motociclismo. Aquí vale la pena mencionar que uno de los temas que hemos consultado es la percepción de las autoridades en la región sobre algunos aspectos claves, como por ejemplo el uso del casco. Allí encontramos que en una escala de 0 a 4 se percibe que los motociclistas usan en esta escala 2 el casco de manera correcta. También tenemos otro indicador que es el uso de las luces. Encontramos que la mayor cantidad de motociclistas usan las luces en periodos de noche, pero en el día no lo usan, lo cual también es un factor de riesgo que se puede seguir trabajando para prevenir. Y dentro de las estrategias que consultamos que vale la pena invertir, que vale la pena desarrollar conjuntamente con las entidades territoriales, encontramos la importancia de desarrollar estrategias de control acompañadas siempre de herramientas pedagógicas y estrategias de comunicación hacia la ciudadanía sobre la importancia de los factores de riesgo de los usuarios de motocicleta. Con esto quiero darle la palabra a nuestro director, quien será el moderador del evento. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge, y muchas gracias a todas las personas que se conectan a este espacio y a las personas que hoy nos acompañan en este diálogo regional por los motociclistas de la región Caribe. No quiero pasar por alto pues todo el trabajo que se ha hecho en esta región durante todo el 2020 y que vamos a seguir trabajando en este 2021 en favor de los motociclistas. Pero antes de iniciar nuestro conversatorio hoy en particular, sobre lo que pasa en la región Caribe en materia de seguridad vial en los motociclistas, es importante recordar que desde este 23 de enero entra en firme la resolución sobre el adecuado uso del casco. Y en ese sentido, queremos sobre la mesa hablar con nuestros invitados un poco sobre lo que se piensa, sobre lo que es y lo que no es sobre esta resolución. Antes de ello, quiero que veamos todos un pequeño y corto video sobre aquellos tips que vienen en esta resolución para el adecuado uso del casco. ¿Por qué se debe cumplir con las condiciones mínimas para usar el casco según la nueva resolución? La resolución determina las... ¿Por qué se debe cumplir con las condiciones mínimas para usar el casco según la nueva resolución? La resolución determina las 3 condiciones mínimas en el buen uso del casco, que serán exigibles a todos los motociclistas y se justifican por las siguientes razones. Bien ajustado. Cuando el casco se usa sin que la cabeza esté totalmente inmersa o cuando no está abrochado, la inercia que se produce al momento de un choque hace que el casco salga expulsado de la cabeza del motociclista
impidiendo que lo proteja e incluso llegando a producir mayores lesiones. No usar teléfonos entre el casco y la cabeza. Los cascos no han sido diseñados para llevar teléfonos en su interior. Esta mala práctica reduce significativamente la efectividad del casco para absorber un impacto, además de distraer al usuario por su incómoda posición. Usar la cubierta facial inferior. Los cascos abatibles han sido diseñados para circular con la cubierta facial inferior cerrada. Cuando se usa abierta, no cuenta con las condiciones para las que fue diseñado y no ofrece el nivel máximo de protección al usuario. Además, puede afectar la aerodinámica del casco, produciendo así resistencia adicional al aire y puede generar que este mecanismo se cierre de manera inadecuada, afectando el campo de visión del usuario. La movilidad es de todos. Ministerio de Transporte. Este es un resumen de lo que plantea la resolución. Es una resolución que busca fundamentalmente la protección del motociclista. Y quisiera escuchar aparte del saludo inicial a cada uno de nuestros invitados, como una primera percepción sobre esta resolución, sobre lo que ven de positivo y sobre cómo trabajar en mejorar las condiciones de seguridad vial de nuestros motociclistas. Quiero darle en primer lugar la palabra a la doctora Angélica Rodríguez, nuestra secretaria de Movilidad y Seguridad Vial de Barranquilla, de Tránsito, perdón, y Seguridad Vial de Barranquilla, para que nos cuente con las buenas tardes y con el agradecimiento por acompañarnos en este espacio, su reflexión su percepción mejor, sobre esta resolución que entra en marcha y en vigor este fin de semana. Bueno, antes que nada, un saludo muy especial a quienes nos acompañan a esta hora en este Facebook Live. Claro que sí, un saludo muy especial también a usted, director de la agencia, y a todos los panelistas que nos acompañan en este espacio. El uso correcto del casco frente a un siniestro vial marca, sin lugar a dudas, la diferencia entre la vida y la muerte de un motociclista, pero también de sus acompañantes. Diferentes estadísticas, no solamente a nivel mundial, sino en el marco nacional, soportan esta afirmación que es de gran relevancia a la hora de utilizar este tipo de vehículos. Recordemos que la carrocería del motociclista es su cuerpo, por lo tanto el motociclista es considerado uno de esos actores viales más importantes y vulnerables a la hora de un accidente. En buena hora se expide esta resolución. Considero que el espíritu de la misma fue justamente poder impartir esos lineamientos frente a estas condiciones mínimas que se deben cumplir frente a su uso, para así lograr reducir las muertes, pero también las lesiones a los usuarios que se trasladan este tipo de vehículos. En conclusión, aplaudimos estos lineamientos que buscan aportar en esa gran misión que compartimos con la Agencia de Seguridad Vial de salvar vidas en la vía. Doctora Angélica, muchas gracias por esa primera percepción sobre esta resolución, una resolución que busca fundamentalmente, como bien lo dice, proteger la vida y que adicionalmente, pues, digamos, celebramos de manera conjunta el sacar este tipo de reglamentaciones que busca proteger la vida. Pero quisiera darle la palabra a un motociclista, a alguien que en el día a día utiliza este medio de transporte para que nos diga su percepción sobre esta nueva normatividad y sobre las 3 recomendaciones que veíamos en el video introductorio: el casco bien puesto, no utilizar celulares y los abatibles completamente sellados. Gustavo es un motociclista hoy, líder, Gustavo Gutiérrez, líder y presidente del Club Pulsar Barranquilla, y lleva 7 años de miembro allí y 5 como presidente, y también tiene otra serie de tareas muy importantes en el Caribe, con los temas asociados a los motociclistas. Gustavo, las primeras reflexiones sobre este tema. Muy buenas tardes, director. Bueno, saludando a las personas que se encuentran conectadas en este momento, en este en vivo. Es muy importante este tema y socializar este tema con los motociclistas y con todas las personas entes viales, ya que, como dice la norma, es para salvarnos nuestra propia vida. Vemos muchas veces en la calle, yo como motociclista, personas que llevan el casco, como dice uno acá, medio puesto, de pronto llevan el casco puesto y lo llevan sin abrochar, o muchas veces con el casco y el celular, que es un elemento distractor y que causa
que nosotros podamos ocasionar un accidente. Sabemos que de pronto el casco como tal no nos va a salvar la vida de un accidente fuerte, pero sí va a hacer que de pronto el golpe o el accidente o el golpe que se reciba haga un menor daño. Ya, entonces es muy importante, la verdad, como motociclista estoy muy contento de la resolución porque es algo que nos va a salvar y nos está guardando a nosotros como los motociclistas. Como decía la secretaria, nosotros somos el chasis de la moto y en una caída, gran porcentaje del primer golpe que nos damos es en la cabeza. Y cuando no llevamos el casco bien puesto o cuando llevamos mal abrochado o cuando llevamos un casco abatible que lo llevamos arriba, igual vamos sin esa protección de ese equipo que es muy importante para nosotros, para motociclistas. Entonces, muy chévere la dinámica que estamos haciendo para explicarle a los motociclistas por qué es la resolución. No es que vamos a poner más restricciones, no, es algo que nos va a proteger a nosotros y que nos va a seguir salvando de un accidente o una lesión más grave. Muchas gracias, Gustavo. Volvamos a las autoridades. Desde el Cesar, ¿cuáles son esas reflexiones iniciales de esta resolución a nuestro director del Instituto de Tránsito Departamental del Cesar, el ingeniero Carlos Vega, ingeniero especialista, ingeniero civil especialista en transporte y en gerencia de proyectos de ingeniería? Tengo que saludar a Carlos, que ha trabajado con nosotros en diferentes aspectos en la vida profesional. Un gran saludo, Carlos, que vemos en esta resolución desde el Cesar. Un placer estar aquí con ustedes, un saludo muy especial para todos los ciudadanos que nos escuchan, para el equipo que nos acompaña, para usted, director. Muchas gracias por esa invitación. Bueno, en primer lugar, creo que el país ha dado dos pasos importantes en materia de reglamentación de equipos de protección motociclistas. La primera, el tema de los materiales y las características de fábrica del casco. Veíamos que anteriormente se usaban cascos de cualquier tipología. Es una tarea que todavía tenemos por cumplir, eliminar todos esos cascos que actualmente están en el país que no cumplen con las especificaciones técnicas correctas. Y el segundo paso es este, que estamos dando, que ha puesto sobre la mesa una herramienta más para que los ciudadanos se transporten de una manera más segura en este medio de transporte. Anteriormente la autoridad tenía, digamos, muchas quejas con relación al control, porque no había una reglamentación clara sobre cómo debía portarse el casco. Hoy ya está esa herramienta, esto va a facilitar los temas de control, pero sobre todo ha puesto en primer plano, digamos, sobre la mesa, sobre los medios de comunicación, una importante labor de comunicación, y ha hecho que todos empecemos a reflexionar, los usuarios, de todos los actores, sobre la correcta utilización del casco. Y además también ha traído a colación el tema de usar el casco correcto. Así que celebramos desde el Cesar que esta actividad, que esta resolución haya salido a la luz y que nos dé esta herramienta de control para poder seguir salvando vidas en estos actores. Muchas gracias, director. También bien importante generar y mirar desde la Federación Nacional de Motociclismo, y quiero decirle a Javier que nos cuente cómo desde allí se ve esta resolución y cómo podemos trabajar en pensar en proteger la vida desde todos nuestros actores motociclistas en las vías en Colombia. Buenas tardes, señor director. Muchas gracias por este espacio que brinda la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el cual pues involucran a los usuarios de motocicleta, a los directivos de instituciones de tránsito, y en el cual pues se pueden conocer las diferentes opiniones y comentarios acerca de este tema. Desde la Federación Colombiana de Motociclismo, pues aplaudimos esta iniciativa que ha realizado la Agencia Nacional de Seguridad Vial con el Ministerio de Transporte y diferentes entidades departamentales, en las cuales se está buscando dar un marco básico del uso de este elemento de protección, que es el principal para el que va en motocicleta. Nosotros desde la experiencia en lo deportivo, en ambientes controlados donde se desarrollan grandes velocidades, que es los únicos espacios que son apropiados para este tipo de velocidades, conocemos cuáles son las implicaciones de tener un buen casco, conocemos cuáles son las implicaciones de tener unas buenas protecciones para que el usuario de motocicleta, así como lo ve en los grandes eventos del mundo en una pista,
ve que se cae el motociclista a grandes velocidades y se para como si nada, asimismo comprenda que es por los elementos de protección, porque son los elementos de protección los que le preservan y le resguardan su vida. Así que el usuario de calle también llegue a comprender que el correcto uso del casco es precisamente para salvaguardar su vida y para contemplar toda su integridad mientras está haciendo uso de su vehículo. No es solo para cumplir porque no le realicen un comparendo, es para realmente preservar su vida, que es lo que más importa mientras va transitando las diferentes vías y calles del país. Adicional, hay que tener en cuenta que esta nueva regulación de los cascos genera ya un marco base para que con los tres aspectos en los cuales han ustedes sido incisivos, que por lo menos el no uso de los elementos dentro del casco, eso, si usted puede ingresar el celular y hablar en el casco, de entrada debe tener en cuenta que ese casco no le sirve porque no es su talla, es mucho más grande y esto le puede generar un inconveniente y un riesgo al transitar en su motocicleta. También el tema del abatible, que esté completamente cerrado. Esto es muy importante porque si bien es un casco que permite destapar y que se le vea el rostro y pueda tener mejor identificación de muchos factores, también es importante que si va transitando en la vía tenga en cuenta que si de pronto llega a sufrir un incidente o cualquier cosa sucede, se cae y lo primero que se va a afectar es su rostro. Entonces estamos tratando de conservar su integridad y esto es un gran aplauso y felicitación para la agencia que ha venido organizando el tema y ha tenido en cuenta que hay que hacerlo desde la base misma, que es el usuario, y mostrarle cuáles son los beneficios de sus elementos. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los cuatro. Creo que hay grandes reflexiones sobre los temas asociados al adecuado uso del casco. Aquí es muy importante decir que se busca fundamentalmente tener unos esquemas de protección para que entre todos nos cuidemos. No se busca generar sanciones por tener sanciones simplemente, sino que garanticemos realmente un adecuado y efectivo uso del casco y elementos como las carreras controladas, en donde no solamente los elementos de seguridad, sino también el ambiente controlado. No existen otros elementos sobre los cuales en general se golpeen los motociclistas. También es muy importante tener en cuenta. Recordemos que la gran fatalidad en términos del motociclista en general en el país se da por el choque contra objeto fijo. Y vamos a empezar nuestro diálogo hoy con el foco en el Caribe. Y quisiera iniciar con Gustavo, preguntándole cuáles son esas líneas importantes que manejan en el Caribe, que hacen y que marcan la diferencia del motociclista en la región. ¿Cuáles son esos temas importantes, esos temas desde el punto de vista social, cultural, geográfico, frente al uso de la moto? ¿Y en qué se diferencian con relación a las otras regiones del país, Gustavo? Bueno, director, se viene haciendo por parte de los clubes y de la movilidad un trabajo con los motociclistas, ya que pues en la costa siempre ha sido un poco difícil el tema de la cultura con la motocicleta, con el tema del uso del casco, tocando el tema. Y lamentablemente de pronto acá desde niño le enseñan a manejar la motocicleta al niño y listo, coge la moto y sale, pero no le enseñan la cultura, todas las normas, todas las reglamentaciones que hay que tener en cuenta, porque no solamente aprender o mover el vehículo, la motocicleta, sino saber respetar también las otras personas que se mueven, ya sea en carro, en bus, en bicicleta o a pie. Se viene haciendo un trabajo bastante fuerte porque no es fácil el tema de cultura acá en la costa, es un poco difícil, más que todo en tema de los pueblos, los municipios, donde vemos que las personas muy difícil acatan las normas de tránsito, donde vemos de pronto en las redes sociales, donde hay esa diferencia con las autoridades de tránsito, porque de pronto llegan a implementar las normas que, como decía el director de motociclismo, es para salvarnos a nosotros mismos, no es solamente para que para que un policía no me ponga el comparendo, para que un policía no me inmovilice el vehículo, no, es algo que me va a salvar a mí la vida, es algo que más adelante, Dios no lo quiera, en un momento de un accidente, nos va a salvar. La idea es seguir trabajando como se viene trabajando desde el área de movilidad, desde el área de tránsito con alguna agente de tránsito,
dictando cursos y capacitaciones en los clubes, y las personas que no están en ella como motociclistas o como las personas informales como los mototaxis, para que sigan aprendiendo y veamos que esto no solamente es para que el policía no me detenga, para que estar escondido, no, es para salvar mi vida y salvar la persona que yo llevo como copiloto, y también salvar la vida de terceros, que son las personas que de pronto van para respetar el paso de un peatón, para guardar la distancia entre un ciclista, para saber hacer un sobrepaso de un vehículo como un bus. Entonces, es bastante, como decía, a diferencia de otras ciudades o de otras regiones que he tenido la oportunidad de viajar bastante en Colombia, sí vemos que de pronto estamos un poco quedados, pero lo importante es que ya comenzamos a trabajar y se ha ido avanzando y se ha ido viendo el cambio en la cultura vial acá, en general en la costa y en Barranquilla. Entonces, la idea es seguir trabajando de la mano con movilidad, con la secretaria, con la directora de movilidad de tránsito acá de Barranquilla y con los agentes de tránsito, para seguir, antes de pronto imponer un comparendo o imponer, un comparendo, enseñarle y educar al motociclista para que no repita ese tipo de infracciones. Muchas gracias, Gustavo. Creo que es muy importante recalcar como ese buen papel que se debe hacer desde la prevención, desde lograr que realmente entre todos logremos entender que se busca este uso del casco de manera importante para que entre todos nos protejamos. Quisiera preguntarle a la secretaria, doctora Angélica, ¿qué marca la diferencia de los motociclistas del Caribe con relación al resto del país? Bueno, son importantísimas esta pregunta. Son muchos los factores que diferencian las diferentes regiones del país, los cuales impactan de alguna manera, de manera directa en el comportamiento de sus habitantes, sobre todo en actividades tan cotidianas como es el caso del transporte y el caso de la movilidad. El principal factor, considero yo, que marca la diferencia en nuestra región está relacionado precisamente con las condiciones climáticas. Los motociclistas de la región Caribe, en el contexto urbano, por dar un ejemplo, prefieren utilizar la moto para desplazamientos cortos que caminar, como muchas veces ocurre en otras regiones del país. En contextos urbanos, en contextos rurales, por ejemplo, en nuestra región, la moto es el principal medio de transporte utilizado por la población, no solamente para el desplazamiento cotidiano, sino también como una herramienta de trabajo. Otra de las diferencias está enmarcada en la medida en que algunos motociclistas de esta región del país no le dan la relevancia a elementos de protección necesarios para salvaguardar su vida, como es el caso del uso del casco reglamentario, es decir, del uso de un casco que efectivamente cumpla con esas condiciones mínimas, pero que principalmente tenga en cuenta, digamos, la adecuada manera en que se debe usar este elemento de seguridad. En conclusión, se puede decir que lo que se evidencia es que el uso indebido de estos elementos de seguridad, justificado en algunos casos por condiciones ambientales, por condiciones climáticas, por condiciones culturales propias de nuestra región, constituye esa principal diferencia entre los motociclistas de esta y de otras regiones del país. Muchas gracias, secretaria. Desde el Cesar, ¿cuál es ese factor diferencial de los motociclistas de la región con relación al resto del país, secretario Vega? Gracias, doctor Luis Felipe. Bueno, voy a ser muy puntual en esto, retomando un poco el tema del clima, lo cual considero que es importante y que genera esos desplazamientos, que los desplazamientos en moto sean masivos. Hay también otros aspectos que son, digamos, marcan una diferencia en la región Caribe. Primero, el alto grado de informalidad en el transporte. O sea, el mototaxismo es un tema que es, bueno, ha migrado a otras regiones, pero digamos que aquí es bastante importante este fenómeno. Y en la gran mayoría de los casos, el transporte en moto es la única alternativa que tienen, por ejemplo, en el tema rural, en algunas zonas de difícil acceso, en algunos pueblos que no tienen empresas de transporte que conecten adecuadamente sus necesidades de viaje. Entonces, el mototaxismo y los motocarros en particular es una característica que es principalmente de la región Caribe. Hay otro aspecto que hemos descubierto
plan de desarrollo, en el plan departamental de seguridad vial que estamos desarrollando con la agencia, y es el bajo nivel de licenciamiento. En los entornos rurales encontramos que más del 60% de los motociclistas no contaban con licencia de conducción. Entonces son personas que nunca han recibido una capacitación para manejar la moto. Es un aspecto que también es característico de las zonas rurales de la región Caribe principalmente. Hay un bajo porcentaje de uso de los equipos de protección también en la zona Caribe, y un control limitado. En mi experiencia desde el tema departamental, en la parte rural, no llegan los controles de la autoridad. Estamos limitados a Polca y a los convenios, y en muchas ocasiones esto no se da. Entonces creería yo que esas son las grandes diferencias que hay en el contexto social, cultural y geográfico de la región Caribe con relación a este sector vial. Muchas gracias a las autoridades. Y ahora desde la Federación Nacional de Motociclismo, ¿cómo ven ustedes las diferencias que se marcan por parte de los motociclistas en esta región del Caribe con relación al resto del país ahora en materia deportiva? Bueno, en materia deportiva, señor director, contamos con un país que es bastante plural en todas sus regiones y por la misma naturaleza cultural, como lo decía Gustavo al inicio. Somos muy diferentes, así todos hagamos parte de una misma unidad. Las regiones, cada una trae arraigadas sus culturas y trae también sus costumbres. Desde lo deportivo notamos también que hay participación de todas las regiones, pero en especial de la costa Caribe es un poco más reducida en, digamos, modalidades como la velocidad, que es la que más desarrolla las altas velocidades, por así decirlo, y son un poco más enfocados al off-road, que tiene que ver más con terrenos destapados, que les exigen una mayor técnica y pericia. Pero me pareció interesante lo que decía Gustavo hace un momento, y creo que se vuelve un reto no solo desde lo social, sino desde lo deportivo, como romper esas barreras culturales y llegar a una mayor capacitación. Estamos hablando que es una zona del país en la cual entre el 77% y 80% de vehículos registrados son motocicletas. Entonces, el número de motocicletas en la región es bastante alto, y esto genera que la motocicleta se convierta en el vehículo fundamental. También puede ser el vehículo para que la gente llegue al deporte y así se incentiven nuevos talentos en el país, que pues creemos que siempre estamos en constante búsqueda de esos nuevos talentos que nos puedan representar no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y a la vez puedan ayudar con buenos mensajes a llegar a este tipo de espacios que brinda la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el Ministerio de Transporte. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a los 4 invitados. Creo que es muy importante decir que hay unas particularidades aquí muy importantes en términos de las distancias, lo decía la secretaria también, en romper esas barreras o esas barreras culturales que también se ha gustado y reiteraba a Javier aquí en el final, y muchos otros temas que salieron allí desde la costa Caribe en términos del funcionamiento mismo y operatividad de las motocicletas, como bien lo decía el secretario Vega. Quisiera que pasáramos entendiendo que hay unas diferencias desde el punto de vista de la dinámica de nuestros motociclistas en el Caribe. ¿Qué se está haciendo en favor de los motociclistas en materia de seguridad vial? ¿Qué acciones se hacen en seguridad vial en esta región y cómo lo ven y lo perciben desde cada uno de los actores? Quisiera iniciar desde el Cesar. Secretario Vega, ¿qué se está haciendo en relación con la seguridad vial de los motociclistas en la región Caribe? Gracias, director. Bueno, identificada alguna problemática, el diagnóstico que nos está ayudando a hacer la Agencia Nacional de Seguridad Vial, hemos decidido emprender algunas acciones que están contempladas en nuestro plan de desarrollo para el actor vial motociclista. Lo primero en lo que hemos trabajado es en gestionar y apoyarnos con el orden nacional para legalizar la actividad transportadora en el tema motocarros. Recuerde el panel y los ciudadanos que me estoy refiriendo al entorno rural y municipios pequeños donde se permite la actividad transportadora de motocarros para veredas y centros urbanos. Entonces, hay un espacio en la resolución y la norma que nos permite algún tipo de maniobra en este sentido, y estamos trabajando en la legalización de esta actividad transportadora porque, entre otras cosas, los equipos deben ser los adecuados para tal fin.
Lo otro es apoyar los procesos de licenciamiento. Hemos encontrado, como les mencioné, un bajo nivel de licenciamiento. Más del 60% de la población no tiene licencia, no ha asistido nunca a un curso, y estamos tratando de mirar con la agencia y con el ministerio cómo hacemos para que estas personas puedan efectivamente recibir su capacitación y obtener finalmente su licencia de conducción y principalmente recibir las instrucciones necesarias para que puedan ya abordar el transporte como tal. Lo segundo que estamos haciendo es lo tercero, perdón, es reforzar el control. Consideramos que la percepción de control incita a que los usuarios se comporten de una mejor manera en la vía. Entonces, estamos trabajando en temas de tecnología, en convenios con la policía, capacitaciones a las mismas autoridades, refuerzos también con la agencia y con el Ministerio de Transporte de la actividad de control en las carreteras del departamento del Cesar. Por primera vez en muchos años estamos llegando a estos municipios pequeños con campañas de sensibilización y educación vial, y estamos trabajando este semestre que viene ya en la iniciativa de visibilizar a los actores de moto en horarios nocturnos. Hemos identificado también, gracias al diagnóstico, que tenemos muchas dificultades con el tema de visibilidad de los equipos motocarros y motociclistas en las carreteras nacionales y departamentales. Y por ello estamos trabajando con la Gobernación del Cesar en la visibilización de estos actores en moto con sus elementos reflectivos y demás. Estas son las estrategias que para este año 2001 están en nuestro plan de acción. Muchas gracias, secretario. Desde Barranquilla, secretaria Angélica, ¿cómo se está trabajando con los motociclistas hoy en la región? Bueno, desde la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial hemos realizado diferentes acercamientos con este importante gremio con el fin de poder generar conciencia y así también promocionar el cumplimiento de las normas de tránsito y del uso adecuado de los elementos de seguridad para este tipo de usuarios. Es así como hemos realizado diferentes campañas institucionales mediante un método que utilizamos aquí en esta Secretaría, un método pedagógico que hemos denominado aulas móviles. Estos son espacios a través de los cuales impartimos cátedras sobre el uso adecuado de los elementos de seguridad en actividades en las diferentes vías. De igual forma, también hemos llevado a cabo diferentes campañas como bájale la velocidad en puntos de mayor accidentalidad, así como la formación en seguridad vial a nuestros motociclistas. Todas estas estrategias han estado acompañadas de actividades preventivas que hemos realizado de la mano de nuestra Policía de Tránsito, de nuestros educadores viales, de la misma Agencia de Seguridad Vial, a través de los cuales verificamos y promovemos el cumplimiento de las normas de tránsito e igualmente realizamos estas actividades pedagógicas. También en la administración distrital expedimos en el año inmediatamente anterior el decreto 0767 del 2020, mediante el cual regulamos la circulación de motocicletas en la ciudad con el fin de poder disminuir la siniestralidad relacionada con este tipo de usuarios. Finalmente, debo decir que en la ciudad realizamos diferentes microintervenciones viales, pequeñas obras de gran impacto, mediante las cuales buscamos mejorar las condiciones de seguridad vial y buscamos así también gestionar el tránsito, evitando la ocurrencia de más siniestros viales en usuarios tan vulnerables como lo son los motociclistas. Muchas gracias, secretaria. Gustavo, ¿qué sabemos y qué se está haciendo o qué están haciendo también los colectivos, los diferentes clubes en favor de los motociclistas en seguridad vial en el Caribe colombiano? Bueno, director, desde el área de los clubes de moto, nosotros como líderes o presidentes siempre estamos educando a nuestros miembros activos a que respeten las normas de tránsito y de que respetar la norma de tránsito no solamente es para salvarnos de algún comparendo algo, no, sino es para salvar nuestras vidas. Por ejemplo, en el caso del club, yo termino acá la reunión con ustedes y corriendo a hacer una capacitación con ellos porque cada 3 meses están ingresando integrantes nuevos y se están capacitando siempre en todo el tema de manejo defensivo, de respetar las normas, de cumplir con todos los papeles en reglas de su motocicleta, de que mantengamos la prudencia en la vía, de no estar corriendo. Y así vamos capacitando para que día a día en la costa
por medio del club. Nosotros queremos ser parte de la solución y no ser parte del problema, porque de pronto la Secretaría de Movilidad le es muy difícil llegar a todos los puntos. Entonces ahí es donde hemos entrado los clubes de motociclistas de la costa, en general, de Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, toda la costa, donde estamos socializando lo que hemos venido aprendiendo con todo este tipo de charlas, con todas las capacitaciones que nosotros recibimos y la experiencia que nos da cada viaje, para ir transmitiéndose a cada uno de nuestros miembros, para que ellos vean que la moto no solamente es andar, sino saber respetar todas las normas, respetar todas las señales de tránsito, tanto en la parte de carretera como en las ciudades, las velocidades que hay en cada lugar, y seguir uniendo lazos con la Secretaría de Movilidad de acá de la costa de Barranquilla, para que ellos también nos sigan reforzando por medio de charlas, como se han hecho con la Policía de Tránsito o con los educadores que tienen, para que los muchachos sigan aprendiendo y esto se vaya expandiendo en cada uno de los motociclistas de la ciudad, y así tengamos esa mayor cultura. Muchas gracias, Gustavo. Y para cerrar este ciclo, desde Fedemoto, ¿qué se está haciendo allí en materia de seguridad vial para los motociclistas? ¿Qué se ha venido desarrollando y cómo podemos ver esas tareas desde allí en esta importante federación? Gracias, director. Sí, realmente este es un punto muy importante para la Federación Colombiana de Motociclismo, el cual nos lleva a trascender nuestra barrera deportiva, por así llamarlo, que es el asunto principal al que nos dedicamos nosotros en el país. Pero a nivel mundial, la Federación Internacional de Motociclismo ha venido incentivando tipos de campañas en la cual la parte deportiva se fusione con la parte pública. Por ello es que hemos llegado a un acuerdo de entendimiento con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para trabajar en pro del motociclista, trabajar en pro de un motociclismo responsable. Por eso la Federación Colombiana de Motociclismo ha abierto espacios en los cuales se generan experiencias para el motociclista, porque como lo decía la doctora Angélica, es muy importante la formación, es muy importante que el motociclista, el usuario del día a día, tenga acceso a los conocimientos mediante experiencias y sepa cuál es el correcto comportamiento en las vías, y además tenga las aptitudes y las pericias para poderse defender ante cualquier incidente que se les llegue a presentar en sus trayectos diarios o cuando realiza un viaje por las carreteras del país. Eso es prepararlos para generar una prevención, para que así se puedan disminuir las cifras. También, como lo decía el director Vega, muchas instituciones están trabajando en pro de esto, y pues también apelando un poco a lo que decía Gustavo, son sinergias que debemos crear entre instituciones en el país para llegar a mayor cantidad de personas, para así generar un mayor impacto. Y por esto pues la Agencia Nacional de Seguridad Vial viene trabajando también en pro de esto, buscando ese tipo de sinergias en todas las regiones, para que puedan tener mayores experiencias los motociclistas y así puedan comprender un poco más la importancia de este vehículo, que como tal vehículo tiene una parte de responsabilidad y demanda un conocimiento y una pericia para poderlo manejar de la mejor forma. Muchas gracias, Javier. Y quiero aprovechar este espacio un poco para leer algunas y aclarar algunas de los comentarios que se han venido desarrollando a lo largo de este Facebook Live. En primer lugar, se habla sobre qué pasa con la calidad del casco y si se va a exigir por parte de la autoridad el cumplimiento de algún esquema de calidad. No, esta norma está asociada, la que entra en vigencia este fin de semana, sobre el adecuado uso del casco. La norma asociada hacia la calidad del casco es la resolución 1080 del año 2019, la cual nos refiere que los fabricantes, importadores y comercializadores de casco tienen que cumplir una serie de exigencias para que desde el 20 de marzo del año 2020 no nos vendan cascos que no sean de calidad, para que en el mercado existan cascos de calidad y nosotros, los motociclistas y los acompañantes de motocicleta, podamos acceder a cascos que realmente protejan nuestra vida. Hay otros temas asociados así, elementos como cámaras o como temas adicionales externos al casco se pueden utilizar. Sí se pueden utilizar, sin embargo recomendamos que podamos recorrer las vías con el casco lo más limpio posible para que evitemos cualquier tipo de inconveniente que se genere por estar en contacto con otro tipo de vehículos. Y finalmente,
Otro tema que preguntan es si los visores tienen algún tipo de afectación. En este caso, la resolución no se centró sobre los visores. Recomendamos tenerlo abajo para evitar que cualquier tipo de elemento extraño ingrese al casco y le haga perder concentración en el momento del desplazamiento y genere un siniestro vial. Algunos de los comentarios que nos hacen aquí, más adelante vamos a seguir viendo los mismos. Ahora bien, queremos pasar a entender cuáles son esos factores de riesgo más críticos hacia nuestros motociclistas en el Caribe. Quiero empezar nuevamente con Gustavo. ¿Cuál es ese factor de riesgo más importante que podemos tener en nuestros motociclistas en la región y que tenemos que ponerle mucho el foco para lograr reducir los problemas de siniestralidad? Gustavo. Bueno, Víctor, inicialmente una de las causas a veces de nuestros accidentes son los mal estado de las vías. Sé que de pronto desde la alcaldía vendrán haciendo un trabajo fuerte para el tema de pavimentación, arreglar vías principales, pero todavía falta un poco más, o al menos señalarlo. Desde el área de los clubes hemos organizado campañas donde nos hemos tomado vías principales, por ejemplo la Circunvalar acá en la ciudad, donde hay tramos que prácticamente entre el gremio de motocicletas le llamamos el tramo de la muerte, porque son lugares donde están unos huecos bastante grandes y a veces nos hacen perder el equilibrio, o baches que lamentablemente el año pasado, finalizando año, falleció una persona en esa misma avenida por un bache, perdió el equilibrio y perdió su vida. También capacitaciones a los otros entes, ya como buses o carros o taxis particulares, ya que de pronto ven al motociclista como algo que a veces no le dan el valor. En estos días se hizo viral un video aquí en la costa donde un compañero venía en ruta y un bus de pueblo venía y le invadió el carril. Esto muchas veces sucede porque los pensamientos es como que, bueno, él es la moto, es más pequeño, él se tiene que hacerse a un lado. No, la realidad es que todos estos conductores, así como nosotros, también tenemos que respetar a los ciclistas y hasta los animales, también nos respetan a nosotros en la vía. Vean que a pesar que seamos un vehículo más pequeño, recuerden que el chasis de la moto somos nosotros. En el video salió pidiendo disculpas porque ya contactaron al conductor, pero sí, una disculpa, pero si en el momento el compañero no lo esquiva, porque literalmente lo tuvo que esquivar, hoy estuviéramos llorando a un compañero, a un colega, ya, y unas palabras no iban a ser condolencia para la familia y para nosotros. Entonces, la idea es que todos trabajemos en conjunto, que esto no es, porque sí, de pronto hay muchos motociclistas que les falta cultura y hay que reconocerlo, pero la idea es que todos nos unamos y podamos trabajar por una buena movilidad, ya, que no es porque yo vea el de la moto le voy a cerrar el paso o él se tiene que hacer a un lado, y de pronto en la parte vial sí, la infraestructura mejorarla, porque por un pequeño hueco nuestro vehículo solamente es de 2 llantas y es a donde llevamos el equilibrio, ya. Entonces sí es un factor bastante grande el tema del estado de las vías y del conocimiento de las otras personas, de los otros entes viales hacia los motociclistas. Muchas gracias, Gustavo. Desde Fedemoto, ¿cuál es ese factor de riesgo que podemos identificar en el Caribe en nuestros motociclistas? Pues ya como lo han dicho con antelación, es más el tema de la cultura, es el factor de riesgo frente a la cultura del motociclista, el usuario de motocicleta en la región Caribe, porque el uso del casco no se da mucho. ¿Por qué? Porque los desplazamientos son más que todo en partes rurales, en donde las motocicletas que hay son motocicletas de baja cilindrada, son motocicletas de modelos anteriores, e incluso, como lo decían con antelación, no están las motocicletas ni siquiera registradas, no cuentan con el SOAT, no cuentan con la documentación requerida por ley. Entonces se convierten más como en ese compañero del día a día que los transporta y no le ven la necesidad de generar todo lo que debe tener este vehículo como una responsabilidad civil, sino lo ven solo como subirse y acelerar. Tal vez ese es el mayor reto desde la región Caribe,
el tema de la cultura, pero creo que podemos llegar desde las instituciones de forma conjunta a capacitar, generándoles experiencias en las que ellos comprendan la importancia de cada elemento de protección, la importancia de tener esas motocicletas debidamente registradas, reglamentadas, y más allá de esto también tener esas motocicletas en perfectas condiciones mecánicas, que este es otro de los factores que genera también cifras de accidentalidad en el país. También que ellos tengan en cuenta que las protecciones van a salvaguardar su vida y van a contemplar la integridad de sus familias en la parte tanto económica como social y pues obviamente la afectiva. Muchas gracias, Javier. Desde Barranquilla, secretaria, ¿cuáles son esos factores de riesgo más críticos para la región y qué cosas podemos hacer para minimizar estos tipos de factores de riesgo? Bueno, la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial vela por garantizar en las vías seguras en Barranquilla. En cuanto a los motociclistas, las estadísticas nos han indicado que son uno de los usuarios con mayor incidencia en la siniestralidad vial de nuestra ciudad, desafortunadamente. Se ha identificado en el gremio de motociclistas que entre los principales factores de riesgos está, además de lo mencionado por nuestro motociclista que nos acompaña el día de hoy, la falta de conciencia y cultura vial. No solamente del motociclista como un actor vial importante, sino de los demás actores viales, como ya él también lo mencionaba en su intervención. Otro de los riesgos también podrían ser considerados como el exceso de velocidad, el uso inadecuado de algunos elementos de seguridad, como es el caso del casco, y también la realización de maniobras peligrosas en vía. Dentro de las estrategias para lograr la disminución de estos factores de riesgos se basan en dos pilares fundamentales. Una de ellas es la educación, con el fin de generar conciencia de todos los actores viales acerca de esa corresponsabilidad de todos los usuarios en el mejoramiento de la movilidad, pero también lo que veníamos conversando relacionado con el mejoramiento de la infraestructura vial de nuestra ciudad. Muchas gracias, secretaria. Desde el Cesar, secretario Vega, ¿cuáles son esos factores de riesgo más críticos y qué hacemos y qué podemos hacer para mitigar los mismos en el departamento? Gracias, director. Bueno, yo puntualmente voy a precisar. Comportamiento humano y la debilidad en el control están atados porque en la medida en que haya un control débil, el comportamiento humano digamos, se va a ir por el piso. Entonces, en estos dos factores creería yo que están muy ligados a aspectos como el bajo nivel de licenciamiento, el poco uso de los elementos de protección, conducir vehículos inadecuados o transportar carga en las motos son factores de riesgo que vemos a diario en el Caribe, pero asociado principalmente al comportamiento humano, la cultura de los actores viales y la debilidad que hay en el control, sobre todo en los espacios rurales y en municipios pequeños. Muchas gracias, secretario. Para cerrar este espacio, creo que ha sido un espacio en donde hemos venido hablando sobre diferentes aspectos que involucran las necesidades y el trabajo a fortalecer en términos de nuestros motociclistas en nuestra región. Quisiera que en este cierre cada uno se tomara un par de minutos y nos dijera cuáles son esos temas muy importantes, muy relevantes hacia nuestros motociclistas, cuáles son esos temas prioritarios en materia de seguridad vial en nuestros motociclistas y qué tenemos que hacer en materia de prevención y sobre todo un saludo final o una despedida de este espacio hacia nuestros motociclistas. Quisiera empezar con el secretario del Cesar. Doctor Vega, una reflexión final para cerrar este Facebook Live del día de hoy. Bueno, muchas gracias nuevamente, director. Pero yo pienso que en primera instancia hay que tratar de llegar a todos los rincones del país, con los cursos, las capacitaciones, las escuelas de conducción, los centros de diagnóstico, deben tratar de llegar a todos los rincones del país. Vemos que es muy difícil para municipios pequeños que no cuentan con estos organismos de apoyo poder tener una motocicleta en óptimas condiciones, tener una licencia de conducción
para poder recibir la capacitación adecuada. En estos municipios no existe esa posibilidad, sino desplazarse hasta las ciudades grandes. Creo que hay que tratar de hacer un esfuerzo del orden nacional para llegar con estas herramientas a estos municipios. Hay que reforzar los temas de control con personal y equipos. La tecnología va a ser muy importante, desde lo viene siendo, y al futuro pues será algo que nos marcará la pauta para los temas de control, y que el control pueda llegar a todas partes también, que no se quede solamente en las ciudades grandes, Barranquilla, Valledupar, Aguachica, tal vez Santa Marta, sino que también le llegue a esos municipios, porque en algún momento estas personas van a ser parte de la vía en las carreteras nacionales, y por ejemplo el Cesar está teniendo 64% de los siniestros en las vías rurales, y es necesario tener un orden, un norte en materia de transporte en estos municipios pequeños. La legalización del tema de motocarros es una realidad. En estos municipios ese es el transporte interno y hacia las veredas y hacia los municipios cercanos. Entonces hay que mirar cómo desde el orden nacional trabajamos en esos frentes, brindarle esas posibilidades de licenciamiento, control, equipos de protección y educación a todos los motociclistas del país. El llamado para todos es a seguir trabajando con ahínco en esta tarea de seguir educando, trabajando en ese factor de riesgo y dándole las posibilidades a todos nuestros usuarios, nuestros actores viales, de que seamos tolerantes, respetuosos y evitemos los excesos en las vías para poder salvar vidas, que es lo que nos proponemos con todos estos espacios institucionales. Muchas gracias a la agencia por la oportunidad y a todos por escucharnos y atendernos y aprender de sus experiencias. Muchas gracias, secretario Vega. Y muchas gracias por las reflexiones tan importantes en el día de hoy y por su participación en este espacio. Secretaria Angélica, ¿cuál es esa reflexión final el día de hoy en este importante espacio de diálogo con nuestros motociclistas del Caribe? Bueno, frente a los temas prioritarios para trabajar en materia de seguridad vial con los motociclistas, considero fundamental poder ejercer mayor control en la mención de conocimientos y habilidades con cursos que puedan ser obligatorios en temas de manejo preventivo, asimismo reforzar los conocimientos en materia de educación, fortalecer las campañas frente al uso de los elementos de protección y aspectos técnico-mecánicos frente a la conducción de este tipo de vehículos. También la implementación de controles y de una infraestructura segura en las vías nos permitirá reducir los factores de riesgo y fortalecer también esas estrategias de seguridad vial para estos usuarios que son importantísimos. En conclusión, quisiera también decir que la motocicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte más populares en Colombia. Cada día son más motociclistas que circulan en nuestras vías y el uso adecuado de todos los elementos de seguridad, tal como lo hemos hablado en este importante foro, marcará la diferencia muchas veces entre la vida y la muerte de las personas. Desde aquí quiero hacer un llamado a todos los motociclistas del país a respetar las señales de tránsito, los límites de velocidad, a usar los elementos de seguridad de manera adecuada, adoptar estas nuevas medidas que nos trae esta importante reglamentación y agradecerle no solamente a la agencia por la invitación, sino a todas las personas que se han conectado y que nos han acompañado en este importante espacio. Muy buenas noches a todos. Secretaria, muchas gracias. Siempre es un placer que nos acompañe en este tipo de espacio y en este tipo de diálogos. Muy amable por toda la participación y por todas estas experiencias que se hacen desde Barranquilla. Quisiera desde la Federación de Motociclismo, ¿cuáles son esos temas importantes que hay que ponerle el foco? ¿Y cuál es ese mensaje final de despedida de ustedes el día de hoy? Gracias, señor director. Nosotros desde la experiencia de los procesos deportivos hemos identificado la importancia de que el usuario de motocicleta obtenga conocimientos y aptitudes que le generen la experticia encima de su vehículo. Es por eso que hemos... Señora, les continúo diciendo, qué pena. Por eso es que hemos abierto espacios y qué bueno aprovechar la oportunidad. Ojalá un poco más adelante tuviéramos el espacio con la doctora Angélica o con el doctor Vega de llegar a sus regiones con estas experiencias en las cuales el motociclista, a través de sus vivencias en estas experiencias, identifica factores de riesgo, identifica las habilidades e identifica las oportunidades que tiene sobre su vehículo. Este tipo de experiencias las venimos generando también de la mano de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la que estamos enfatizando en que cada uno de los motociclistas
conozca no solo sus habilidades encima de la motocicleta, sino identifique cuáles son los elementos más importantes, tanto mecánicos como de un buen mantenimiento, que pueda tener tal vez la habilidad de cambiar una llanta por sí solo, que pueda identificar cuáles son las piezas sensibles en su vehículo. Y más allá de esto, también que identifique cuáles son los elementos de protección mínimos que debe requerir, porque si hemos hablado que el casco es realmente pieza fundamental en esto, también hay que tener en cuenta que hay muchos más elementos que le pueden garantizar la integridad como ser humano. Entonces, cuando sensibilizamos al usuario de motocicleta acerca de esto, podemos llegar ya un poco más allá y ellos mismos se convierten en agentes multiplicadores. Adicional, una cosa muy importante que he notado que los tres panelistas que nos acompañan hoy han sido también incisivos, es el tema de la cultura. El tema de la cultura en cuanto a que no solo enseñarle al motociclista, sino a los otros actores viales y ser enfáticos en que esto es un ecosistema en el cual todos somos iguales, en el cual todos tenemos los mismos derechos, los mismos deberes y que el respeto debe ser el marco base. Si yo respeto al otro actor vial en sus derechos y los espacios que tiene dentro de las vías, él también va a ser recíproco y esto va a generar una cadena de buenas actitudes entre usuarios, entre actores viales. Entonces, si multiplicamos ese tipo de buenas iniciativas dentro de todos, podemos mejorar todos nuestros sistemas viales en carreteras y ciudades. Muchas gracias, Javier. Un saludo a todo el equipo de FedeMoto. Y aquí tengo que decir lo siguiente. Hemos venido generando una serie de acuerdos con una gran cantidad de entidades, dentro de ellas la Federación Nacional de Motociclismo, para generar esos espacios de participación. Muchos de los comentaristas del día de hoy, muchas de las personas que nos están viendo, nos dicen, debemos fortalecer los espacios de capacitación, de socialización, y lo estamos haciendo. Estamos trabajando con los temas de fortalecimiento, del llegar a cada uno de nuestros actores. Y uno de esos temas claves es poder trabajar con líderes motociclistas, porque conocen de manera directa la realidad y la forma en que realmente cada uno de sus compañeros de clubes se mueve y vive la vida y vive la motocicleta. Y por eso en ese sentido hemos invitado hoy a Gustavo. Gustavo, palabras de cierre y ese mensaje final hacia los motociclistas del Caribe en este espacio de trabajo conjunto entre autoridades, federaciones de motociclismo y los motociclistas del día a día. Bueno, director, muchas gracias por tenernos en cuenta, a la secretaria Angélica también y a cada uno de los que están acá presentes, porque siempre es bueno escuchar desde el interior a los entes, y nosotros como club y motociclistas a veces queremos expresarnos y necesitamos estos espacios, y le damos gracias a ustedes por tenernos en cuenta. Quiero hacer un pequeño paréntesis. Hay compañeros que nos preguntan todavía que si se puede utilizar intercomunicadores, que si se puede utilizar manos libres, que si se puede utilizar las cámaras. Ya les respondimos, el director respondió que sí, que está permitido, que lo que no está permitido es tener el celular entre el casco. Seguir trabajando, ya retomando el tema, seguir trabajando con las entidades encargadas de acá de Barranquilla, de todos los clubes, por ejemplo, el club que pertenezco, que es el Club Pulsar Barranquilla, que también está asociado a Caribe sobre Rueda, que es un gremio donde estamos la mayoría de líderes de la costa, y queremos seguir trabajando con la Secretaría de Movilidad. Nosotros queremos, como decía al principio, ser parte de la solución de pronto falta de cultura que hay en la costa, y que de pronto yo sé que la movilidad está haciendo para llegar a muchos motociclistas, pero nosotros también somos entes que llegamos a donde de pronto ellos no puedan llegar y donde no puedan capacitar, porque de pronto a veces el motociclista con solo ver un cono y un policía se asusta porque cree que ya va a pasar algo, y es que es donde están dictando una charla para explicar, por ejemplo, el tema del casco. Entonces, la idea es seguir trabajando para que los motociclistas sigamos teniendo esa educación y aplicarla en todo, tanto en la parte mecánica de nuestras motos, como decía el compañero Javier, para saber cambiar cosas de nuestra pieza y también de las normas. Entonces le doy gracias a ustedes por tenernos en cuenta y que podamos ir con estos espacios para más adelante seguir dándole más estudios y más conocimiento a los motociclistas.
Muchas gracias, Gustavo. Yo creo que ha pegado en el punto. Aquí para la agencia es muy importante el entender y el trabajar de manera conjunta entre diferentes actores. Aquí la seguridad vial es corresponsabilidad de todos y para nosotros desde la agencia estamos supremamente convencidos de que el trabajo conjunto y la socialización entre diferentes actores es la forma de construir pedagógicamente de mejor manera la forma en que todos nos podamos proteger. No sé, Jorge, si algo que complementar antes de cerrar, en este día en donde hemos venido trabajando tanto la socialización de la nueva resolución del uso del casco, pero también este importante espacio de trabajo, de diálogo sobre los motociclistas en el Caribe. Director, muchísimas gracias. Me gustaría hacerle una invitación a todas las personas que nos están escuchando en este momento y es que visiten nuestro portal, nuestras redes sociales, nuestro portal en YouTube y conozcan las herramientas pedagógicas que hemos diseñado en donde se explica detalladamente cada uno de los aspectos de la nueva resolución y además resolvemos muchas de esas preguntas frecuentes que muchas veces tienen ustedes para que conozcan de primera mano la información. Así es. Quiero agradecer a todos los que se conectaron el día de hoy y recuerden, la seguridad vial es corresponsabilidad de todos y temas tan importantes como la seguridad vial de nuestros motociclistas para esta agencia sí que es importante. Y en ese sentido construimos una resolución como la que entra en vigencia desde este fin de semana y vamos a seguir trabajando en muchos de los temas que ustedes pusieron en los comentarios el día de hoy, en vehículos seguros, en capacitaciones, en formación, en el comportamiento humano que tanto nos hacían referencia a muchos de nuestros invitados, en trabajar en infraestructura segura, en pensar en un enfoque sistémico hacia los motociclistas. Muchas gracias y un excelente fin de día para todos los que nos escucharon en el día de hoy y todos los que nos replican a través de las redes sociales. Una feliz tarde para todos.